Hablemos de igualdad. Lo más importante que se logra en los centros comunitarios, pues se hace entre todas las personas y es reconstruir el tejido social, estar cerca de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, cuidar nuestra comunidad, recuperar nuestros espacios. Entonces, yo quiero felicitarles por darse este tiempo de venir esta tarde, que al parecer el calorcito nos está haciendo el favor y está bajando un poco la temperatura. Vamos a poder estar más cómodas para hablar de algo que hablamos muy poco. Y yo me voy a parar un minutito para poderlas ver un poquito mejor. Yo quiero preguntarles aquí a algunas de las presentes, ¿quién me puede decir algo que tenga, que es suyo, que les sirve muchísimo? Díganme qué tienen que les sirva mucho. Dice Daisy, mi mente. ¿Qué más? El cuerpo. Acá la señora ya le atinó. ¿Se acuerdan las que son como de mi camada? Que muy especialmente es para nosotras en la tarde de hoy. ¿Se acuerdan de las aventuritas de Pipo? Y que le decía, no descubra, profesor Pilocho. Pues acá la señora descubrió lo del profesor Pilocho. Para allá íbamos. Pero fíjense cuántas veces decimos, ay, yo cuido mucho mi carrito porque es el que me da batería y el que me permite ir para acá y para allá y lo traigo limpio y la gasolina y el aceite o cualquier otra cosa que tengamos. Oye, yo cuido mucho la maquinita esta que tengo para echar las tortillas porque esta me salió bien buena y con esta sí salen parejitas y no sé qué. Y ahí estamos cuidándola y que pobrecito el que venga y agarre la olla en la que sí nos salen bien los frijoles porque nos enojamos. Y lo que más usamos, ¿qué es el cuerpo? No, de ese ni me hable. Ese para qué lo cuido, ese para qué lo volteo a ver. Entonces yo quiero decirles que entre las cosas que tenemos que estar volteando a ver y que están pasando con nuestro cuerpo, pues está también la menopausia. Pero por ejemplo, 40% de las mujeres, casi la mitad, no se ha informado nunca nada con respecto a la menopausia. Y 56%, más de la mitad dice, ¿para qué si no lo necesito? No me hace falta enterar. ¿Quiénes están entre esas? Yo confieso que yo sí soy. Porque se nos hace que si vemos para allá, pues nos vamos a hacer más viejas, ¿no? Como, oigan, septiembre es mes del testamento, les recuerdo. Y nadie queremos el testamento porque no vaya a ser que van a decir, miren nada más, ayer acababa de firmar el testamento y ya se murió, ya lo usó. Y así estamos con la menopausia y no vaya a ser que si me informo, pues ya me pasó. Para allá vamos todos. Entonces, pues más vale que lleguemos informadas. Y fíjense que, pues en la búsqueda de personas que puedan ayudarnos a entender mejor esto, pues dimos con una asociación, a la que mando un saludo, por cierto, a la asociación, le pusieron un nombre bien bonito, Sin Reglas. Y pues tiene un doble sentido, porque sin reglas porque ya no menstruamos, pero sin reglas también porque ya a nuestra edad, ¿quién fregado nos va a andar poniendo reglas, no? Se trata de que lleguemos a esa edad de más libertad, no de menos libertad. Y entonces, pues nos empieza a explicar esta persona que lleva esta asociación, pues todos los síntomas que tenían las de la menopausia. Y dije, chihuahuas. Y yo que se lo estaba achacando de que, no, pues es que el calor, ¿no? Y ahí están los bochornos. No, es que mi marido es el que me aturde y por eso yo no me acuerdo de nada. No, es que los hijos no me dan tregua y por eso ando cansada. No, reinas chulas, muy probablemente sea tu comadre de la menopausia y los que te están padeciendo son las demás personas. Entonces, pues mejor enterarnos de qué es lo que está pasando con lo que más batería nos da, que es nuestro propio cuerpo, y por eso me da mucho gusto darles la bienvenida a las expertas que hoy nos acompañan, y es para charlar con ellas que sí me voy a sentar aquí un ratito. Les voy a hacer a ellas una primera ronda de preguntas, pero es más bien como un juego de concursos de asociación de palabras, pero vamos a hacer una cosa. Yo le voy a preguntando a la primera, pero después me voy a voltear con una de ustedes y a ver cuál es la respuesta de ustedes, ¿va? Porque no se vale, ellas juegan con ventaja porque a esto se dedican. Entonces, voy a empezar con la doctora Nidia Herrera.
A ver, Nidia, que eres especialista en ginecología y obstetricia en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario, el que está ahí por Gonzalitos, el Hospital Civil. ¿Cuál es la primera palabra que piensas al escuchar menopausia? Transición. Bochornos, Incomodidad. envejecimiento, Pues natural. salud pública. Justicia. Ok, entonces vamos con las mismas aquí con la señora que está luego. A ver, menopausia. Estado. Malestar. Envejecimiento, Edad. salud pública. Derecho. Porque no le puse el micrófono. Salud pública, derecho, me encanta que lo diga así. Y ese derecho a la salud, pues no es nada más a través de los hospitales, es también en charlas como esta que lo hacemos realidad. Voy ahora con la licenciada Mirtala García, quien es psicóloga, especialista en acompañamiento emocional para pacientes con cáncer de mama y sus familiares. La primera palabra que se te viene a la mente cuando digo energía. Fuerza. Niebla mental, Ausencia. desgano, Cansancio. identidad. Todos. Muy bien. Y vamos por acá con otra de las señoras. A ver, ¿quién levanta la mano? Ya tuvimos la respuesta de la doctora. Bueno, si no levantan la mano, yo voy a escoger. Aquí está muy seriecita. Aquí voy. Energía. Fatiga. Niebla mental. Desgano. Cansancio. Identidad. Falta. Ok, muy bien. Aplauso para la señora. Y ahora les cuento que Carla, además, fue mi compañera de trabajo hace algunos añitos y a mí me encantaba encontrarme con ella porque siempre tiene esa sonrisa que le ven ahorita. Es una persona extraordinaria. Vamos contigo, Carla. La primera palabra que piensas al escuchar, ay, esta es como de cuchicuchi, intimidad. Comunicación. Estrógenos, Hormonas. deseo, Placer sexual. lubricación. Respuesta sexual. ¿Quién es la valiente que le entra a la asociación de palabras con esta? Ah, se me hace que la dejamos de aquí con Carla porque ya no vi que hubiera más valiente. Muy bien, pues muchas gracias a nuestras expositoras. Vamos a entrar, aplausos. Vamos a entrar ahora sí en materia y voy a empezar con la doctora Nidia Paulina. ¿Cómo te gusta que te digan doctora Nidia o Paulina? Paulina. Paulina. Bueno, entonces ya quitamos el Nidia. A ver, desde tu experiencia como ginecóloga y mastóloga. Mastóloga se oye muy acá, pero quiere decir que se encarga de las mamas, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cuáles son los principales cambios físicos que enfrentamos las mujeres durante la menopausia que tendríamos que estar monitoreando médicamente? ¿Qué tan importante es que tengamos un seguimiento ginecológico regular durante y después de la menopausia, aun cuando no tengamos síntomas? Porque por aquí varios dijeron que a ellas no les pasaba nada. A ver, cuéntanos. Bueno, la realidad es que sí pasa. Pues bueno, para nosotros la definición de menopausia es pues el que cumplamos un año en ausencia de un ciclo menstrual. Esa ya es como la definición clínica, porque siempre decimos, es que está menopáusica, y pues bueno, ¿menopáusica qué es? Pues bueno, ya una vez que cumplimos ese año, ahora sí ya podemos decir que estamos en la menopausia. Entonces, para que pueda ocurrir una menopausia, debe de haber un cese o una disminución de la función ovárica. Entonces, los ovarios, a pesar de que tenemos como esta creencia común que únicamente funcionan para pues crear folículos y que nos baje una vez al mes y que por ahí se madure un óvulo y que eventualmente podamos tener un embarazo, pues la realidad es que los ovarios tienen como funciones más allá, justamente por esta palabra que mencionó la doctora hace ratito, que son pues los estrógenos, los progestágenos, etc. Estas hormonas tienen una capacidad de dar también protección, dan protección a los huesos para prevenir el desgaste, que se le conoce como osteopenia o osteoporosis, y también hay una protección cardiovascular. Y eso está muy sencillo, se escucha muy complicado cuando yo se los comento, pero si les voy a poner ahí varios ejemplos, pues sí ya van a decir, ok, como que ya me suena lo que está diciendo la doctora, ¿no? Pues ya una vez que pasamos este periodo de la menopausia, ahí es cuando se viene
todo para abajo si no lo cuidamos desde que estábamos jóvenes, ¿verdad? Dices, oye, nada más me dio la menopausia y ahora ya tengo osteoporosis y ahora ya empecé con la diabetes y ahora ya me hicieron el diagnóstico de hipertensión y ahora ya se me hinchan las piernas y ahora ya y empezamos así con todos los achaques, ¿no? Entonces eso nos habla de la importancia de la función ovárica, ¿no? Como protección y pues obviamente este vigor. ¿Por qué? Porque también disminuye la turgencia de la piel está más seca, se cae más el cabello, empezamos con dificultad para bajar en el peso. Entonces, la realidad es que no quisiera tampoco como enfocar todas las estrategias de prevención específicamente en la menopausia, pero pues como lo hemos venido mencionando, porque ya me había tocado acompañarlas, muchas gracias por la invitación, a diversos foros también hablando de la cuestión de la salud menstrual, pues debemos de generar en general la cultura de la revisión. O sea, la única manera en la que podemos nosotros hacer diagnósticos oportunos y poder curar enfermedades es haciendo diagnósticos a tiempo. Nunca va a ser lo mismo tratar a una paciente con un tumor de 1 centímetro a tratar un tumor de 8 centímetros. Nunca va a ser lo mismo tratar a una paciente que tiene la glucosa en 120 a tratar a una paciente que tiene 10 años con la glucosa en 400. Entonces, si nosotros creamos como esta cultura, pues obviamente vamos a vivir siempre más y mejor. Y específicamente hablando de qué estudios debemos de hacerlos en la menopausia, pues bueno, el Papá Nicolau, pues se va a quedar exactamente igual, como ya en teoría lo debemos de venir haciendo. La mamografía, que ya sabemos que es a partir de los 40. Yo sé que a veces le tenemos un poquito de miedo a la mamografía, pero pues siempre se los tengo que decir, aparte yo me dedico a esto, pues bueno, la mamografía es un estudio seguro y es el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer. Entonces, ya sé que le tenemos miedo a la radiación, claro que sí, ahí voy, pero levante la mano si alguien aquí le dicen, oye, te invito mañana, todo pagado, a ver la Torre Eiffel en París. ¿Quién dice sí voy? Pues claro. Y sí sabían que el vuelo a París tiene más radiación que la mamografía, ¿verdad? Y a eso sí dicen, no, mejor yo nomás me hago el eco. Entonces, no, vamos a hacernos toda la mamografía. De hecho, nos radia más el simple radón que está aquí en el aire. O sea, el aire que respiramos tiene más radiación que la mamografía. Entonces, las invito a hacerse ese estudio, que confíen en que es un estudio seguro. Entonces, la mamografía, el Papá Nicolau, hay otro estudio que se llama densitometría ósea, que es para ver la salud de los huesos, que no tengamos disminución del calcio. Y pues definitivamente los estudios generales para buscar que no tengamos diabetes, hígado graso, y pues la revisión de la presión arterial. Creo que eso sería como lo más importante. Regresamos. Continuamos. O sea, sí se emite radiación y por supuesto que si buscamos en internet los efectos de la radiación asociados al cáncer, pues vamos a encontrar también muchísima información. Pero se necesitan miles de mastografías para poder incrementar el riesgo de cáncer. Y acuérdate que para que se presente un cáncer existe algo que se le llaman factores de riesgo. Y los factores de riesgo, sobre todo hablando específicamente de este tema del cáncer de mama, pues los podemos dividir así de una manera muy general en factores que nosotros podemos modificar y otros no, que no podemos modificar. Y en los principales que no podemos modificar es que somos mujeres. Entonces, el cáncer de mama se presenta en el 99% de los casos en mujeres. Se presenta habitualmente entre los 40 y los 69 años. La edad tampoco la podemos modificar. Y muchas otras cosas, la genética, si tenemos familiares con diagnóstico de cáncer. Entonces, para fines prácticos, todos tenemos un riesgo de un 10% de desarrollar cáncer a lo largo de nuestra vida. Entonces, dice que una entre cada 8, cada 10 mujeres, pues eventualmente vamos a desarrollar el cáncer. Entonces, pues sí, creo que es bien fácil atribuírselo a que me hice una mamografía y ahora resulta que tengo cáncer. Pues más bien el cáncer, ahí estaba y lo estamos diagnosticando. Ahorita podemos ver que tenemos más mujeres con diagnóstico de cáncer, pero pues antes no se hacían estudios. O sea, esa es una realidad, se morían de un dolor. ¿Sí me explico? Y se dolían porque pues algo le pasó en el pulmón y pues resulta que era un cáncer de mama metastásico y nadie nunca supo que tenía una tumoración, ¿no? O sea, a mí inclusive en la residencia me tocó revisar a una paciente que traía, haz de cuenta, se ponía así la blusa y se le veía así una pelota aquí, ¿no? Y me decían,
llego y, ay, ¿qué viene? No, es una bolita, ahora vamos a revisarle, cuando era una acumulación así como de 10 centímetros. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo te diste cuenta? Y dicen, no, es que tenemos años que la estamos viendo ahí y para nosotros ahí se ponía el monedero. ¿Sí me explico? Entonces, pues obviamente está esa cultura de que ahora cada vez estamos más fomentando los estudios y pues estamos haciendo más diagnósticos tempranos. Luego a veces los cánceres no necesariamente siempre son tan agresivos y podemos durar con un cáncer a veces hasta muchos años y pues fallecen de otra cosa con el diagnóstico de cáncer y nunca supieron que lo tenían. Entonces, vamos a intentar, y es la finalidad yo creo que de estos foros, de ir rompiendo como estos estigmas y estos mitos y pues invitarles a hacer diagnósticos tempranos. O sea, si queremos realmente estar mejor por nosotros, nuestra familia, sobre todo como mujeres que somos el pilar de la casa, pues tenemos que tener diagnósticos tempranos de cosas que no vamos a poder evitar. O sea, si el cáncer se va a desarrollar, se va a desarrollar y las estrategias van encaminadas hacia hacer diagnósticos tempranos, ¿sí? Y pues poder curarlas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, y qué padre tu respuesta, pero a ver, entonces, tenemos 39, pero los 40 nos están respirando en la nuca, Marce, entonces, irnos preparando ya para empezar con las mamografías sin temor a las radiaciones. Voy ahora con la licenciada Mirtala García. Tú has tenido una gran trayectoria acompañando personas adultas que han sufrido alguna pérdida, y yo te quisiera preguntar, ¿es como un duelo dejar de menstruar cuando ya no tienes tu menstruación? Porque no nos hace felices. Aquí hay chavitas jóvenes adelante y estoy segura que dicen, ay, no, ahí viene otra vez. Pero luego cuando ya no viene decimos, ay, no, ¿qué me está pasando? ¿Cómo se vive ese duelo y qué consejo nos puedes dar para enfrentarlo? Sí, claro, doctora. De hecho, una de las cosas importantes en el duelo es quitar el estigma de que antes pensábamos que el duelo solo tenía que ver con una muerte, ¿verdad? Sin embargo, hablar de pérdida, hablamos de un duelo en donde de repente alguna de nuestras personas cercanas están viviendo situaciones que hoy están cambiando en su vida, como por ejemplo la ausencia de una menstruación, ¿verdad? Hoy vemos que también hay muchas personas que han perdido su estilo de vida, ahora sí que su ritmo de actividades, y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy puntuales de que vamos a dejar de normalizar los síntomas, pero sí vamos a poder normalizar hablar de ellos. ¿Para qué? Para que los especialistas puedan realmente darnos una oportunidad de decir, no es que estés mal, que estés sintiendo esto, pero esto tiene un nombre. Cuando nos damos la oportunidad de poder nombrar, es como si quitáramos la suposición que a veces todos hacemos, ¿verdad? Creo que me puede estar pasando esto, creo que me puede estar pasando otra cosa, pero que sobre todo sientan una comprensión del otro lado, porque a veces en esta ausencia de todo este ritmo de vida anterior y que ahora las pacientes sienten a través de la menopausia, dicen, pues no quiero expresar ni siquiera lo que tengo, porque en el trabajo puede ser que hasta me corran, en mi familia puede ser que no me comprenda o el entorno, entonces ese duelo lo viven solas. Entonces es muy complejo porque aunque hoy hablamos cada vez más de salud mental, yo les diría, en todas sus carnes asadas, por favor, terminen hablando de salud mental. Normalicen ir con el psicólogo, normalicen atenderse con especialistas, porque a veces tenemos tiempo para todo, pero no tiempo para nosotros. Yo admiro que el día de hoy todas estén aquí, porque se dieron esta oportunidad de decir, algo voy a aprender. Entonces, eso, si lo comparto allá, pues imagínense las comunidades que están creando. Muchas gracias, licenciada. Fíjense, tan importante esto que dices, porque con esta asociación con la que estuvimos en conversaciones de Sin Reglas, nos enseñó una gráfica y veíamos cómo a la edad de que empiezas a trabajar venía parejeando el número de mujeres y de hombres. Y luego de pronto, ¡pum!, una caída en el número de mujeres, que es la menopausia, porque no nos sentimos con la capacidad de expresarlo, por ejemplo, a nuestro jefe, a nuestra jefa, lo que estamos pasando, porque dices, me va a descartar. Y de pronto terminamos por anticiparnos a todo, y entonces es cuando más renuncias voluntarias, entre comillas, se presentan. Y no es que sean voluntarias, es que te está resultando imposible conciliar los síntomas de la menopausia con el continuar trabajando. Si no, acaba siendo en el equipo la señora amargada en la que sientan debajo de una ropa que no esté poniendo gorro. Entonces, pues más vale que nos atendamos porque necesitamos también nuestra vida productiva, nuestro ingreso. Muchísimas gracias. Y voy ahora con la maestra Carla Urriola González, quien es experta sexóloga. ¿Cuáles consideras que son los principales mitos que aún persisten con respecto a la menopausia?
Bueno, ahorita dijeron varios. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá. Y un poco como lo que decía Mirtala, o sea, la intención de estos espacios es justo, de aquí el conocimiento se tiene que reproducir. Entonces, lo que escuchamos acá que nos resuene, ojalá lo podamos, voy a decir, cambiar mitos. Ahorita dijeron, no, lo que tenía que ver con la radiación. O sea, hay desde todo lo biológico, casi siempre cuando hay algo biológico, hay como un mito alrededor a como si hacemos terapia hormonal va a ser fatídico por meterle algo a nuestro cuerpo y la verdad, digo, aquí la doctora puede explicar que hay novedades muy importantes, pero yo empezaría con que cada mujer pasa por el proceso de manera única e irrepetible. Entonces, algunos signos y señales es importante identificarlos, pero también identificar cómo los vivo yo, ¿no? Y a partir de eso, de cómo los vivo yo, pues también saber a quién y cómo solicitar ayuda. Entonces, de entrada, decir que todas vamos a pasar por lo mismo, sería una parte que hay que decir no es así. La otra parte que también se habla mucho de la menopausia, pero se habla poco de la perimenopausia, que es ese proceso, voy a decir, es como el antes, que es lo que decíamos, la parte preventiva, de pareciera como que si cumples una edad y a partir de esa edad ya tienes que preocuparte de la menopausia, pero es afortunadamente cada vez cuando vas con las y los médicos te hablan de esta parte de la perimenopausia en donde no solamente pues es cuando ya hay ese cese, sino estos cambios que vas identificando y que hay señales muy importantes, pues no la automedicación. En el tema de sexualidad les tendría que decir que las mujeres poco hablamos de sexualidad y pues bueno, pareciera que nuestra sexualidad está asociada con la parte reproductiva y no es cierto. Es decir, no solamente nacemos para ser mamás, muchas no queremos, muchas no podemos, otras simplemente hay alguna situación por la cual decidimos dejarlo pasar o decidimos sí, ¿no? Pero nuestra sexualidad no se limita solamente a la parte reproductiva y ahí hay mucha asociación entre que la menopausia, o sea, este cese de la menstruación va a implicar un poco o nulo deseo sexual. Y más adelante hablaremos que sí hay cambios alrededor de. Pero creo que esa parte de decir, todas pasamos por el proceso de manera diferente. De hecho, retomando lo que decías de Sin Reglas, para quienes tengan la oportunidad, tienen un test en esa página que pueden llenar. Solamente hay que dejar un correo electrónico, pero así si le ponen Sin Reglas test, pues pueden identificar signos, señales que yo esté pasando y que yo esté bien. Y agradezco también venir a este espacio porque justamente yo a partir de mayo soy una mujer que vive la menopausia, que tiene un reemplazo hormonal y hace muy interesante redescubrirme a partir de, ¿no? Mi cuerpo ha cambiado, sí. Mis emociones han cambiado, sí. Me reconozco diferente, sí. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, pero a partir de que me reconozco y he estado acompañada, se vive de manera distinta. Entonces también como compartirle que entrar al proceso, ¿no? También es algo necesario compartir y de sentir que hay representatividad, es decir, que hay otras mujeres que están pasando por el proceso y que en ese proceso, pues compartir las historias te hace buscar ayuda, ¿no? Entonces, muchas gracias porque también hoy me encuentro en esta fase que me parece interesante de vivencia y de compartir. Muchas gracias, Carla. Y qué importante esto que dices de que hay otras formas de saber, porque la doctora pues nos dio la forma clínica de saberlo. O sea, ya tengo un año que no me viene la regla, pues estoy oficialmente en menopausia. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que la menopausia me agarró ya sin matriz. Entonces, yo como quiera ya no es menopausia. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que la menopausia me agarró ya sin matriz. Entonces, yo como quiera ya no estaba menstruando. Pero de pronto sí sentí el cambio y dije, esto ya está, estoy entrando a una fase distinta. Entonces, tener diversas formas de saber esto, de entendernos y también pues de escuchar mucho nuestro cuerpo y darnos cuenta que algo está cambiando. Voy ahora de nueva cuenta con la doctora Paulina. Considerando tu experiencia tanto en el sector público como en el ámbito privado, en el Hospital Ángeles, que es donde también consultas, ¿qué barreras consideras que enfrenta actualmente el sistema de salud para brindar una atención oportuna a mujeres menopáusicas, particularmente, y aquí viene otra palabra que no nos gusta, en temas oncológicos o de cáncer de la mujer? Bueno, pues mira, vamos a separarlo. En primera, yo creo que
todavía sigue habiendo dentro del ámbito médico, y es algo que lo platicamos también en el tema de la menstruación. Hay mucha tabú todavía dentro de la rama médica hablar de la menopausia y de los síntomas. Regresamos. Continuamos. Creo que también cada vez más, pues los médicos nos vamos como enfocando a dar ciertas atenciones. Y lo voy a decir así, espero no echarme de cabeza, pero pues antes los médicos decían, oye, pues es que tú le preguntabas a mi abuelito que era doctor y te decía desde cómo curar el cáncer hasta cómo curar la gripa y hasta cómo operar y quitar un pie, ¿no? O sea, sabían hacer de todo. Y ahorita, pues, mucha gente se burla de nosotros que dicen, no, hombre, pues que al ginecólogo ni le vayas a preguntar de un grano porque no te va a decir nada, ¿no? Entonces, bueno, así vamos cada uno, pues, creando, pues, más materia de información y nos vamos especializando mucho. Y, pues, a la vez ocurren muchas líneas de investigación ya muy particulares, ¿no? O sea, y ya lo hablo ahora en el tema de la menopausia. Ahorita ya hay demasiada información acerca de menopausia y yo ni siquiera te podría decir desde mi punto de vista como ginecóloga, pues hay muchas cosas del manejo de la menopausia que no las sé, que ya no las sé. ¿Sí me explico? O sea, como yo ya veo un tema muy específico que es el cáncer de mama, pues yo me tengo que preparar y saber todo de, gracias, todo de cáncer y pues ir quitando gigas en esta memoria que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, si para nosotros todavía en este punto de la vista, ya de especialistas, es complejo el hacer un abordaje integral de una mujer en el estado de la menopausia, porque hay muchas particularidades y eso me gustó mucho que lo dijeras, Carla, que cada uno tenemos cuestiones individuales, pues ya los tratamientos están también así, cosas a la medida en cuestión de miligramos, y a ti mejor la crema, y a ti mejor la pastilla, y a ti mejor el inyectado, y a ti sí este, y a ti sí el otro. Entonces creo que eso hace que exista una desigualdad en la brecha de la atención de la menopausia. ¿Por qué? Porque ¿quién vamos a poder tener acceso a ir a consultar con una persona que es especialista en menopausia? O sea, si de por sí en el sector público pues existen estos escalones, ¿no? De, pues te vas con el médico general y luego el general te manda con el especialista y luego el especialista pues está consultando como ginecólogo, pero realmente es gineconcólogo y nada más le dieron esa plaza, entonces pues te va a decir, pues de eso yo no sé, y ahí te vas, ¿no? Pateando el bote. Y la otra es que pues malamente no, estos medicamentos de la terapia de reemplazo hormonal pues no han sido considerados tampoco como esenciales en las farmacias y en las boticas, ¿no? Porque pues no necesariamente da una enfermedad, o sea, interfiere con la calidad de vida, me queda muy claro, pero no vas a vivir, si no te vas a morir por estar en la menopausia, a pesar de, o sea, no sé cómo decirlo para no sonar mal, ni tampoco minimizarlo, porque no va por ahí, pero también decir, pues con una terapia de reemplazo hormonal, pues sí, vas a estar mejor, te vas a sentir muy bien y va a hacer todo, pero pues no va con una finalidad de disminuir la mortalidad, ¿no? Entonces, pero puedes matar a alguien, sí, porque eso me queda claro también. es cuidar la vida, pero de los demás. Los demás es otra historia. Entonces, pues bueno, esa ha sido como una de las barreras, creo yo, que son las más importantes, que no todos sabemos manejar la menopausia, que algunos más que otros, y que todavía pues el acceso a la terapia farmacológica no está tan sencilla, que hay demasiadas variables que intervienen en que una mujer también acepte una terapia de reemplazo hormonal y que sea candidata, ¿sí me explico? O sea, no se trata tampoco de dar un beneficio para echar a perder otra cosa. Vamos a suponerlo, a veces alguien puede decir, no hombre, pues tómate esta pastilla, ahí está el Angelique, lo venden en la farmacia, no te van a pedir receta, pero ¿y si te da un trombo en una pierna porque tienes tu antecedente de varices y ya estás tomando una terapia que nadie te dio? Pues bueno, un tromboembolismo pulmonar pues sí te puede llevar a fallecer, ¿sí me explico? Entonces creo que eso es muy complejo. Por un periodo de tiempo, por el periodo transicional, cuidando bien los efectos secundarios, pues tampoco podemos satanizar a la terapia de reemplazo hormonal. Digo, yo obviamente veo pacientes con diagnóstico de cáncer y pues
no es mi primera línea de manejo cuando las pacientes me llegan con trastornos asociados a la menopausia, pero está la contraparte de los que se dedican a biología de la reproducción que dicen, no hombre, les damos la pastilla y los pacientes van a andar como si nada. Y yo, sí, pero suspéndese las gacho. O sea, después de 5 años de terapia de reemplazo hormonal, vas a decir, ya no la vas a tomar, van a decir, no, de algo me tengo que morir y tú te vas a dejar de tomar la pastilla, yo no. O sea, eso también es a lo que vemos. Entonces hay que tener cuidado en qué escenario damos qué tratamiento, ¿no? ¿Para saber qué tipo de hormonas necesitas? Sí, sobre todo, pues casi el 80% de la información la podemos obtener de la historia clínica, o sea, de factores de riesgo, etcétera, pero siempre tenemos que validar, por ejemplo, pues que los huesos estén bien, que la mamografía esté normal, que tengamos un Papá Nicolau normal y pues medir ahí el endometrio con un ultrasonido transvaginal para ver que no tengamos algún crecimiento ahí anormal que pues nos impida, por supuesto, dar una terapia. Entonces sí se hacen estudios antes. Entonces el estudio va a estar bien complicado. Yo casi nunca voy al doctor porque gracias a Dios no me enfermo. Es rara la vez que yo me enferme. El Papa Nicolau pues me lo hice hace 2 años con la intención de que, bueno, te avisamos si tienes algo. Gracias a Dios nunca me han hablado cada vez que me hago el examen. Pero sí el miedo al mito de que si tomas hormonas te puede provocar cáncer. Aquí voy a hacer 2 comentarios. Digo, uno, si no tienes la necesidad de tomar hormonas, no hay necesidad de indicarlas, número 1. Si dices, oye, ya tengo 58 años, de menopausia fue hace 5 y ahorita ando perfecto, pues no hay necesidad. Yo personalmente soy mucho de la idea de decir, pues lo que se trata es la persona, no los exámenes de laboratorio. O sea, si por ejemplo tú, miren, vas a mi consulta y me dices, oye, aquí está el perfil hormonal y está anca la fregada, ¿verdad? Yo no te voy a decir, oye, pues te voy a dar una pastilla, te voy a decir, oye, pero ¿por qué no le voy a tomar si ando perfecta? Y a la inversa, si llegas con un estudio normal, pero te sientes muy mal, yo no te voy a decir, oye, pues no te voy a dar tratamiento porque tus exámenes están normales, ¿no? Pero entonces, ¿qué síntomas, discúlpame, pero qué síntomas tienes que sentir tú para decir que hacen falta hormonas? La mayoría de los pacientes se quejan de insomnio, de como una nube mental, o sea, dicen, es que ya ahorita no me acuerdo de nada, ya no me acuerdo dónde dejé las llaves, ya no me acuerdo, le dije, no le dije, oye, tráete huevo, y luego hace de que el huevo no te olvide que ya me dijiste, y de que, oye, compraste el huevo y que ya te dije que ya lo compré, o sea, como ese tipo de cosas que dices, ay, ya se me olvidan las cosas, ya no puedo dormir a gusto, ya ando con mucha labilidad emocional, ya no aguanto a nadie, nadie me aguanta, y el tema de los bochornos, creo que es lo principal. ¿Qué duración tienen los síntomas de menopausia? ¿Qué relación? Duración. Es demasiado variable. Es bien variable. Hay personas que pasan hasta 3, 4 años sintiéndose muy mal. Hay otras personas que ni cuenta se dan. Porque a mí digámoslo así, se me levantó la regla como cuando tenía 50 años, ahorita tengo 58. Entonces, sí me han preguntado si yo tomo hormonas y pues yo, como te digo, me enfermo y yo nomás voy al doctor cuando me enfermo con ese temor de lo que se dice, ¿verdad? Que bueno, pero uno, pues no hay que tener miedo porque nadie te lo va a recetar. O sea, si no lo necesitas, nadie te lo va a dar. Pero sí, retomando la importancia de la prevención. O sea, sí me interesa mucho cambiar esa mentalidad de todos los que estamos aquí, de decir, yo no me reviso porque me siento bien. O sea, al contrario, cuando nos sentimos bien es cuando tenemos que hacer el diagnóstico de enfermedades para poder curarlas. Creo que no me expresé bien. No es que no las tome o no quiera porque me sienta bien, no, sino por más que tengo por el dichoso mito de que si te dan hormonas te da cáncer, nada más. Y pues uno como mujer pues a veces no tiene con quién conversarlo, ¿sí? Mis hermanas ninguna toma. Por eso es que ahorita me estoy atreviendo a preguntar, porque no, sí. a lo mejor yo estoy equivocada. No estás equivocada. Pero es lo mismo como, por ejemplo, si nosotros leemos los efectos secundarios del paracetamol y tú dices, oye, pues hay estudios de caso donde dice que el paracetamol te lleva a una falla hepática, cirrosis y trasplante de hígado, tú vas a decir, pues que yo tengo miedo de tomar paracetamol. Bueno, pero ¿te duele la cabeza? No. Pues entonces no te lo tomes, o sea, no te va a pasar nada si no te lo están indicando. Entonces, si no traes algún síntoma que requiera una terapia de reemplazo hormonal,
nadie te la va a recetar porque no es una receta de cocina, es a lo que yo voy. O sea, no es como que cuando cumples 50 años todas tenemos que tomar esta pastilla o todas tenemos que ponernos esta crema. Al contrario, somos más de la idea de que si no lo requieres, nadie te lo va a indicar. Muy bien, pues agradezco su respuesta. Ujú. Ya estoy más tranquila. Gracias. En una oportunidad que tenga, pues me voy a hacer un análisis con respecto a lo que usted me está mencionando para ver si requiero o no requiero Sí, por lo pastilla, menos la pomada o mamografía, eso. sí, la mamografía y la densitometría ósea, eso Ok, ya. muchísimas gracias. De nada. Gracias, doctora. Muchas gracias, Lulu, por hacer esas preguntas que yo no me atrevía a hacer, porque yo también estaba pensando más o menos en lo mismo. Vamos con la licenciada Mirtala, porque estamos hablando de nosotras, pero no estamos hablando de la pareja. Y pues hemos hablado cómo esto tiene repercusiones en la sexualidad, en la intimidad, y pues muchas veces, por no decir que la mayoría, eso es de dos. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo afecta el que la pareja sepa o se dé cuenta o perciba que su pareja ha entrado en la menopausia? ¿Y cuál debería ser el rol de la pareja en esto? Definitivamente el tema de la comunicación con nuestra pareja siempre debe ser prioridad. Algunas ocasiones cuando están en la etapa del noviazgo, pues pareciera que toda la comunicación está muy presente. Empieza el matrimonio, los primeros meses, los primeros años, quiero pensar, que de repente todo es color de rosa. Y cada vez que vamos teniendo, no sé, complejidades por el día a día, en el trabajo, en la casa, los hijos, sin hijos, con lo que fuera, vamos teniendo la oportunidad de conocer que en algunas ocasiones, pues, la comunicación empieza a diversificarse un poco más. Pero pareciera que si yo les pongo el ejemplo de que qué pesa más, por ejemplo, este micrófono o un garrafón de agua. Creo que el 100% de aquí me va a decir que un garrafón de agua. Pero ¿qué pasa si les digo que este micrófono lo voy a cargar 2 segundos y el garrafón de agua lo voy a levantar y regresar? Va a pesar un poquito más el garrafón. Si cargamos una emoción 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, cualquiera que fuera la emoción, va a pesar. Imagínense que aparte todo lo que estás sintiendo lo tienes que ocultar porque crees que a lo mejor la pareja se va a ir. Esa emoción no nada más la vamos a traer aquí, hasta pareciera que pesa en la espalda, ¿sí? Regresamos. Continuamos. A lo mejor deberíamos de ir con algún psicólogo o psicóloga que pueda permitir valer si hay alguna depresión, si hay alguna ansiedad, que hay algunos cambios que de repente en estos síntomas de la menopausia pudieran estar, va a hacer mucho la diferencia. Pero aquí yo les diría, si ustedes conocen algún personal de salud, doctor, doctora, personal de salud, díganles que sea muy importante que a sus consultas les permitan pasar acompañadas. Porque pareciera que de repente va ese doctor, esa doctora da la información, tú tienes esto, tú tienes acá, tenemos que ir a con este especialista, ten estos estudios, ten estos resultados, pero después pareciera que en esta paciente, que como dijimos en algunas ocasiones tiene neblina mental, que puede ser que pueden tener olvidos, voy a diversificar esa información de manera inconsciente, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Pues yo voy a llegar y le voy a decir, pues me dijo que estaba cambiando un poco las hormonas, pero hasta ahí. ¿Y qué va a seguir diciendo la pareja? Estás exagerando, no te aguanto, sí. Y ahí es el problema, porque pareciera que de repente nuestro entorno a veces es el mayor verdugo, ¿no? Y ahí la parte complicada es que las pacientes dicen, mejor lo silencio. Entonces, cuando tenemos una relación de pareja o incluso de amistad laboral, de diversas razones, tenemos que tener comunicación para primero poder entendernos también nosotros, pero voltear a ver y decir, oye, no voy a normalizar este síntoma, voy a nombrar lo que tengo y empezar un tratamiento para ello. No es una condena. Siempre acuérdense de esto del garrafón que les dije. Dense la oportunidad que si cualquier emoción duramos con ella más tiempo, nos va a pesar mucho. Entonces, para esto de las parejas, ahora que vemos a sexólogos, que vemos a personal que atiende más allá,
yo creo que es algo muy padre porque tenemos ahora sí que una red de equipo muy fortalecida y ahora mucho personal de salud que dice, te voy a mandar con tal persona y tal persona. O sea, ya no como nada más es mi área, ¿no? Sino voltear a ver y que hagamos un equipo. Hay grupos de acompañamiento incluso. Eso que permite tener una buena oportunidad para que también esa mujer tenga sus actividades. Porque pareciera que todo se gira en torno a, si por ejemplo, no sé, alguna persona de 60 años dice, ya me jubilé, ahora mi ritmo de vida es estar disfrutando del hogar, lo que fuera, pues imagínense con la irritabilidad que ella trae, de repente va pasando, como dicen, hasta la mosca, y la mosca tiene la culpa, ¿no? Entonces, yo les daré la oportunidad de decirles, acérquense a conocer su cuerpo, a darse la oportunidad de nombrar, ir con especialistas y obviamente darle un seguimiento. La doctora diciendo los síntomas y acá mis dos compañeritas diciendo así, viendo al cielo, ¿no? Poniendo los ojos en blanco, porque me tienen que aguantar menopáusica todos los días. Vemos ahora contigo, querida Carla, para cerrar esta ronda, desde tu perspectiva como coordinadora de la Federación Mexicana de Sexología, ¿qué cambios sexuales son comunes durante la menopausia y cómo se pueden abordar desde una perspectiva del bienestar? Porque dijiste hace rato, sí pasan cosas, claro. O sea, no las vamos a ocultar. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Claro, fíjense, yo primero quisiera hacerles una pregunta porque luego, cuando hablamos de estos temas, es como nos hacemos a un lado y decimos, la amiga de una amiga, y no yo que puedo estar viendo. Entonces, primero les preguntaría, levanten la mano aquí, ¿quiénes les hablaron sobre menstruación? Que en su casa les hayan hablado sobre menstruación, levanten la mano, por favor. Ok. ¿En la escuela? Ok, la mañana. Va, gracias. ¿A quién le hablaron sobre sexualidad en su casa? Ok. ¿A quién le hablaron sobre sexualidad en la escuela? Gracias. Fíjense, si estamos diciendo, y cuando Miriam daba la introducción, hablamos poco del tema de la menopausia. Cuando hablamos de los cambios sexuales, pues de repente hay esta parte de como si no fuera importante. El comer, el dormir es importante, la sexualidad, el ejercicio en la sexualidad está dentro de las necesidades básicas. Así cuando vemos la pirámide decimos, debemos de comer, dormir bien y tener una vida sexual saludable. Y eso no tiene que ver con la frecuencia sexual, no tiene que ver con cuántas veces, sino tiene que ver en cómo me siento yo alrededor de mi salud sexual, alrededor de lo que he vivido y experimentado. Entonces, si poco nos han hablado de ese tema, aquí hay, yo siempre digo, dos momentos de crisis, que siempre la crisis significa oportunidad, o sea, es una enorme oportunidad para decir, a ver, estoy con desgano, pero además me doy cuenta que en temas de mi lubricación ha cambiado, es decir, ya no hay la lubricación que antes tenía, ese es uno de los cambios que están, puede haber resequedad, es muy común y a mí me toca mucho atender en la parte clínica, privada, sobre todo dolor al momento de un encuentro sexual, ¿no? Que se conoce como la dispareunia, e incluso algunas otras disfunciones sexuales, que es que a lo mejor anteriormente podía tener una vida sexual activa sin ningún tipo de alteración y me puedo dar cuenta o que ya no siento las mismas ganas, el mismo deseo, o que incluso todo el comienzo puede ser algo que me sea doloroso, que no debe de ser así, pero que en ocasiones se puede presentar. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre decir cuando hablamos de este tema es, la respuesta sexual cambia, ¿no? Cambia a partir de que va acumulándose la edad, porque tiene que ver con el llenado de sangre en los órganos sexuales, o sea, y eso pues cambia, quiere decir que hay partes de la respuesta sexual que se pueden vivir y experimentar distinto, pero para eso hay que conocernos. Entonces, si no reconocemos qué nos gusta, qué nos da deseo, qué nos da placer, va a ser difícil que lo podamos identificar y que lo podamos experimentar. Entonces, una enorme oportunidad en esto es que hay mujeres que dicen, no me gusta cómo estoy viviendo mi vida sexual, y eso puede haber un cambio y puede haber propuestas, ¿no? Que decías hace rato, pues acercarnos y poderlo decir en la consulta, oye, ha cambiado mi manera en cómo me percibo mi cuerpo, en cómo ha cambiado, en lubricación, en resequedad, quizás si hay algún tipo de dolor. Y también esta parte que les digo, empezar a experimentar si mi respuesta sexual ha cambiado o no a partir de que se han presentado estos síntomas. Sí podemos, pero una de las principales necesidades es conocernos, y ahí es donde a veces
no nos hemos dado la chance, y les digo porque a las mujeres poco nos han enseñado de cómo reconocernos como seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. No se agota, ¿no? Y otra vez, ser seres sexuales tiene que ver con el deseo, el sentirme plena, el tener la frecuencia que a mí me gusta, no que alguien me obligue, el ejercer mis derechos sexuales. Entonces, es una enorme posibilidad, aun y cuando los cambios, siempre digo, vivámoslos, reconociéndolos, pero no siempre en el tono negativo, sino en el tono, es una oportunidad de decir, oye, nunca me había cuestionado cómo vivo mi vida sexual. Si ha habido estos cambios, ¿cómo la quiero vivir? Y ahí hay muchas oportunidades de cómo vivir. Y es que si siempre nos han dicho que la mujer no debería de sentir deseo sexual, y de pronto ahora sí es verdad, dices, pues ya me normalicé. Exacto. Cuando la realidad es que es otra, y uno pensando que es porque le dio COVID, pues no. Ya te duró el COVID entonces. Pero para todo hay solución, que creo que eso es parte de lo que nos estás compartiendo. Y fíjate, hace rato que decían, pues a veces es la pareja que puede notarlo, y eso también es como poder escuchar. Si tengo pareja, como si me está diciendo, no verlo como reclamo, sino checar y decir, oye, ¿se ha cambiado o no ha cambiado mi deseo? Pero a veces es la pareja que lo puede ver alrededor de él, justo por esta falta. Y pensar que pues es recíproco, ¿no? Porque también si tu pareja es un hombre, pues no les da menopausia, no vive la menopausia, pero viven otra serie de evoluciones y de realidades, y pues se trata de ir cambiando y tomando decisiones en el camino. Muchísimas gracias. Yo quiero decirles que este foro, no sé si porque Lulu hizo las preguntas que yo quería hacer o qué, pero me ha parecido particularmente rico, particularmente interesante, pero sobre todo nos vamos también con tarea para el Instituto Estatal de las Mujeres, porque pues sí me quedo con la banderita roja, por ejemplo, de lo que dice el doctor, de oye, el sector salud no está incluyendo esto en la canasta básica de medicamentos, ¿no? Y no es debido a muerte, pero sí es de calidad de vida. Y eso también importa muchísimo, ¿no? Tanto, no se trata nada más de sobrevivir, sino se trata de vivir. También nos decía Mirtal, oye, pues se necesitan mucho grupos de ayuda. Oye, pues en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos nuestros grupos de reflexión. Deberíamos abrir uno específico, por ejemplo, para vivir la menopausia o el duelo por las reglas o como lo queramos abordar, todo este tema de la información. Entonces, la verdad nos vamos con tarea de ver qué podemos hacer también como instituto, más allá de la conversación y abrir esta información y atender sus dudas gracias a la generosidad de nuestras expositoras, pues también qué podemos cambiar en la política pública. Porque si hay algo que explique, además de la historia de discriminación, el rezago de las mujeres, tiene que ver con nuestra realidad ginecológica. Tiene que ver con que las niñas deserten de la escuela porque no hay condiciones para que vivan su menstruación allí. Tiene que ver con que algunas mujeres pierdan su trabajo porque tienen dolores muy fuertes a la hora de menstruar y las despiden. Tienen que ver con que otras decidan que van a renunciar voluntariamente porque los síntomas de la menopausia no las dejan continuar siendo activas de la forma en la que estaban acostumbradas a ser activas, y todo eso nos va rezagando. ¿Y cuál es el conteo final? Que las mujeres a la edad de jubilación somos mucho más pobres que los hombres, recibimos mucho menos recursos porque tuvimos todos estos obstáculos a lo largo de la vida para ir haciendo crecer nuestra vida productiva. Súmenle a eso la feminización del envejecimiento, vivimos más años que ellos, entonces vivimos más años y los vivimos más pobres. No se vale, eso lo tenemos que cambiar. No es justo, exactamente. Muchísimas gracias a nuestras expositoras. Un aplauso, por favor. Y pues muchísimas gracias a todas ustedes. Excelente audiencia. Gracias por su participación y gracias al equipo del Instituto Estatal de las Mujeres y al de Centros Comunitarios que lo hicieron posible. Gracias.
Hablemos de igualdad.